Hola, bueno, decibel y capacidad de canal, ¿no? Deberían de haber repasado y saber de qué hablamos cuando hablamos de logaritmos. Por ejemplo, si decimos que un número, una potencia b a la n es igual a, quiere decir que el logaritmo de a en base b es n. O sea, n es el exponente que estamos. O sea, tan simple como esto, ¿verdad? Si 10 a la 3 es 1000, el logaritmo de 1000 es 3. Y siempre vamos a trabajar en el logaritmo base 10 y no tenemos por qué escribirlo. Si tenemos una división, o sea, la ganancia A, P de salida sobre P de entrada, o la relación señal-ruido, decimos que el logaritmo de la división es la resta de los logaritmos de los dividendos. O sea, que A será el logaritmo de Pout menos el logaritmo de Pin. Pero eso lo vamos a usar más adelante. Si la base es 10, como decíamos, no hay por qué avisar. Y es la calculadora la que nos hace todo en base 10. O sea, cualquier número, le pones cualquier número, el que se te antoje, y cuando le apretes el botón de logaritmo te va a dar el exponente al que hay que elevar el 10 para que te dé ese número. O sea, cualquier número se puede descomponer en una base 10. Cualquier número te va a dar la calculadora el exponente al que tenés que elevarlo para que te dé base 10. Entonces de ahí decimos que el decibel es una manera de expresar una cantidad, porque las potencias son menores, son muy chicas, son mínimas, entonces lo mejor es tener la expresión del exponente. Hay muy disímiles, o sea, si tenemos 1.000.000 de vatios, el exponente va a ser 10 a la 6, o sea, el exponente va a ser 6. Si tenemos una milésima, el exponente va a ser menos 3. Si tenemos una micronésima, el exponente va a ser menos 6. Y el decibel es la fórmula en la que se expresa cualquier potencia, cualquier ecuación. O sea, un número en decibeles es 10 por el logaritmo de, bueno, el número. P1 sobre P2 viene a ser un número y la cantidad que nos da la cantidad que nos muestra esto son veces o milivatios. Vamos a acostumbrarnos a trabajar, si es potencia, en milivatios. Y si es una relación como Pout sobre Pin, o sea, las potencias si se dividen me da cantidad de veces, ¿verdad? Una división siempre anula las unidades. O sea, si nosotros dividimos 10 bolitas entre 5 niños, nos va a dar 2 para cada uno, o sea, 2 veces. Por ejemplo, si tenemos que con la potencia P2, o sea, aquí siempre la división va a ser entre 1, o sea que vamos a utilizar el número. Decimos que la potencia se expresa en milivatios y en decibeles son dBm. Si tenemos una potencia que es un milivatio, entonces sería 10 logaritmo de 1 dividido 1. Y el logaritmo de 1 es 0, ¿por qué? Porque 10 a la 0 es 1. O sea que 10 por 0, 0. Esta potencia es fundamental porque es referencia. Cuando nosotros tengamos una potencia de 1 milivatio, en decibeles es 0. Y es una referencia, es como decir el metro. Bueno, en decibeles la potencia de referencia siempre es 0 dB. Cuando tenemos un canal, bueno, si tenemos potencia a la entrada, tenemos potencia a la salida, por ejemplo, hacemos el cálculo, este es un ejemplo, ¿verdad? Tenemos 0,63 milivatios y salen 0,03 milivatios, o sea, 30 microvatios. Los pasamos a dB y nos da que la potencia esa que vale 0,03 es menos 15. Y la potencia esta, que es 0,63, es menos 2. Y entonces acá la primera tarea es, chicos, apliquen la fórmula de decibeles que vimos recién. 10 logaritmo de 0,03 y 10 logaritmo de 0,63
para saber cuánto es en decibeles. Si hacemos la resta, nos queda que es menos 15 menos 2. O sea, esto queda positivo y queda menos 13. Tienen que practicarlo mucho. Es muy sencillo, pero hay que tomarlo con naturalidad, con frialdad. Hace un par de semanas vimos una relación señal-ruido y decíamos, la relación señal-ruido es 40.000, la ideal. Entonces, si hacemos ese cálculo y nos da 40.000, entonces 10 logaritmo de 40.000 nos da 46. ¿Por qué? Porque es positivo, porque es mayor que el 1. Siempre que tengamos un decibel menor que el 1, entonces va a ser un decibel negativo. O sea, siempre que tenemos una potencia menor que el 1, por ejemplo 0,5, nos va a dar negativo. O sea, si ustedes hacen 10 logaritmos de 0,5, te va a dar, creo que menos 2. Háganlo, por ahí anda la cosa. ¿Ah? Pero no olvidar, ahí tenemos una fórmula. Recién hablábamos de otra fórmula. 10 logaritmos de un número es el decibel. Y esto es, digamos, la resta de los logaritmos de las divisiones. Si tenemos que A es PA sobre PIN, o tenemos que SR es la división entre la señal y el ruido, bueno, esto más adelante va a ser necesario, por tanto pensemos, si tenemos un amplificador cuya potencia de salida es 100 veces más grande, pensemos en un baile, por ejemplo. Los chicos que hayan hecho baile alguna vez saben que se necesita un amplificador y que la potencia de una consola puede ser de 1 milivatio y la salida de un amplificador es de 10 vatios. Entonces, esa potencia fue amplificada por 100. A es 10 logaritmos de 100. En decibeles es 20 decibeles. Hagan la cuenta, porque tienen que acostumbrarse a hacerlo. Esto habla del cambio de base. O sea, si yo tengo el logaritmo de una base de un número, yo puedo hacer el logaritmo de ese número dividido, el logaritmo de ese número dividido el logaritmo de la base. ¿Ah? ¿Por qué? Porque eso aparece más adelante. Por ejemplo, acá, capacidad de canal. Y acá empezamos a cobrar recaudos de lo que habíamos hablado en la clase pasada. Si yo tengo el ancho de banda, la capacidad del canal en bit por segundos es la relación que hay entre la capacidad, entre el ancho de banda y el logaritmo de la relación señal-ruido. Como es logaritmo de 2, es el logaritmo base 2, yo lo paso a 0,3. Porque yo sé que el logaritmo de 2 es 0,3, hágalo en la calculadora. Entonces tomo la relación señal-ruido, hago el logaritmo de la relación señal-ruido, lo multiplico por el ancho de banda y lo divido entre 0,3 y eso me da la cantidad de bits por segundo que puedo pasar. Por ejemplo, en un canal telefónico ideal tengo 40.000 veces la relación señal-ruido, ¿verdad? Y el ancho de banda es de 3 kHz, o sea 3000. 3000 por el logaritmo de 40.000 dividido 0,3 me da 46 kilobits por segundo. Entonces acá tenemos una segunda fórmula que se llama Hartley-Shannon. Búsquenla en internet, donde sea, anótensela. Es así, es una de las primeras. Eso se aplica en canales analógicos, en canales con ruido. Si tenemos una fibra óptica, la fibra óptica es un canal digital y no se considera el ruido. Pero más adelante vamos a ver otra fórmula. Entonces ya vimos decibeles, 10 logaritmos de la cantidad. Si son dos potencias que están en decibeles se restan. Y ahora vimos otra fórmula que se llama fórmula de Hartley-Shannon para el cálculo de capacidad de canal. Yo hice esta simplificación de la fórmula es la anterior, como veían. Yo hice esta simplificación para hacer las cuentas más fáciles, nada más. Eso es el logaritmo de 2. El ancho de banda de Naisquick es otro cálculo y acá no se considera la relación señal-ruido, por eso dice sin ruido. Por ejemplo, si tengo
m niveles de señal, o sea, m estados distintos, que esto lo vimos en QAM, entonces lo multiplico por el doble del ancho de banda. Nada más. ¿Está? O sea, pensemos que la fibra óptica tiene solo dos estados distintos. ¿Está? El logaritmo de 2 en base 2 es 0. Es 1, perdón. Es 1. ¿Por qué? Porque 2 a la 1 es 2. Eso está recontra claro. 2 a la 1 es 2. Cualquier número elevado a la 1 es ese número. Si yo tengo dos estados distintos, como ser prendido y apagado, o sea, son solo dos estados de la fibra óptica, bueno, siempre en la fibra óptica va a ser el doble del ancho de banda. ¿Está claro? Eso es en fibra óptica. Pero supongamos un canal, por ejemplo, que tiene 3 kHz de ancho de banda y que modula en una QAM 256 estados distintos. Entonces, el logaritmo en base 2 de 256 es 8. ¿Por qué? Porque 2 a la 8 es 256. Por 2 y por 3000, que es el ancho de banda, nos da 48 kilobits por segundo. Lo que queda claro es que tanto sea por Nyquist como por Hartley-Shannon son similares. No se olviden de esta otra fórmula, de Nyquist. Entonces tenemos tres fórmulas que tienen que aprenderse de memoria, aprenderse a usarla, aprender a usar la calculadora para esos cálculos. ¿Tá? ¿Cómo hacer el logaritmo de un número en base 2? Facilísimo, hacen el logaritmo del número en la calculadora y lo dividen por 0,3, que es el logaritmo de 2, eso ya lo vimos anterior. Y acá tienen una serie de ejercicios que tienen que hacerlos y consultar si no pudieron hacerlos. ¿Estamos? Esta es la película. Ustedes pueden pausarla todo lo que quieran, ir paso a paso, agarrar un lapicito y una hojita y hacer las cuentas. Es imprescindible que ustedes pongan su parte, muchachos, ¿eh? Y más en estos tiempos que no nos podemos ver. Un abrazo a todos. Nos vemos esta noche a las 19 en Zoom. Saludos.